Cuando el pasado 19 de septiembre se celebró el funeral de Estado y entierro de la soberana del Reino Unido, Isabel II, se cerró definitivamente el reinado más largo de la historia de dicho país. Un reinado que empezó en febrero de 1952 con la repentina muerte de su padre, Jorge VI, a los 56 años de edad. El reinado de su padre fue muy convulso, estuvo marcado por la Segunda Guerra Mundial y también por la independencia de Irlanda, de la India y de otras colonias. Se ha escrito mucho sobre el reinado de Isabel II, pero desde una dimensión política, geoestratégica, institucional e incluso familiar. Lo que hacemos aquí en Gate es darle un enfoque económico a este reinado, algo que se ha hecho poco. ¿Cuáles han sido los 15 primeros ministros que ha tenido la reina Isabel II? En azul señalo los primeros ministros conservadores y en rojo los laboristas. Ha habido 11 ministros conservadores y solo 4 laboristas, porque Harold Wilson fue el único que repitió mandato en periodos separados, no consecutivos. He puesto además en negrita las primeras ministras. Solo ha habido 3 mujeres primeras ministras, por cierto, las 3 conservadoras. La duración media de los mandatos ha sido de 4,6 años. Los más duraderos fueron Margaret Thatcher, 11 años y medio, Tony Blair, 10 años, seguidos por Harold Wilson, 8 años si sumamos sus 2 mandatos separados, y John Major, 7 años. Los hitos económicos de su reinado fueron la crisis del Canal de Suez, la flotación de la libra a partir de 1971, las 2 crisis del petróleo en el año 73 y en el año 79, el descubrimiento y explotación de los pozos de petróleo en el Mar del Norte en los años 80, el ingreso del Reino Unido en la Unión Europea en 1973 y el ingreso del Reino Unido en el Sistema Monetario Europeo en 1990, que estalló en 1992. Y finalmente, ha sido la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido, lo que se conoce como el Brexit, que se culminó en 2020 tras más de 3 años de negociaciones internas y externas que siguieron al referéndum de 2016 convocado por David Cameron. Es difícil sintetizar en un solo gráfico el balance económico de estas 7 décadas. Voy a elegir los 7 gráficos que considero más significativos. El tipo de cambio de la libra frente al dólar está recogido en este gráfico. Cuando Isabel II asumió la corona en 1952, por cada libra te daban casi $3. Había un tipo de cambio fijo de 2,8, resultado del acuerdo de Bretton Woods, sistema que surgió de la Segunda Guerra Mundial, en el que el dólar se vinculaba al oro y todas las monedas se vinculaban al dólar, con un tipo de cambio fijo. Este de 2,8 de la libra aguantó hasta noviembre de 1964, cuando, tras quedarse sin reservas y con un déficit exterior galopante, el primer ministro laborista, Harold Wilson, devaluó la libra en un 15%, de 2,8 a 2,4 frente al dólar. En 1971, este sistema de Bretton Woods salta por los aires y se produce la libre flotación de las monedas, no solamente de la libra esterlina, sino de buena parte del resto de las divisas. Por cierto que los laboristas, por esa devaluación que hicieron en el 64, se habían ganado la fama de ser el partido que apostaba por una libra débil y importadora de inflación. Pero luego en la realidad eso fue propaganda, porque el mínimo de la libra se alcanzó en febrero de 1985 bajo el gobierno de Margaret Thatcher. La libra casi llegó a valer lo mismo que el dólar. Recuerden que veníamos de casi un tipo de cambio de una libra, $3. Y llegó a 1,05 en 1985 a pesar del fervor patriótico después de la guerra de las Malvinas. Desde entonces la libra ha fluctuado, pero si se fijan, con una clara tendencia decreciente. Hubo una apreciación cuando se descubrió, lógicamente, el petróleo en el Mar del Norte y también con el gobierno laborista de Tony Blair recuperó parte de su brillo, llegó hasta $2 por cada libra. Recuerden que venimos del 2,8. Pero esto duró poco y volvió rápidamente a su caída secular y con la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha vuelto a caer hasta niveles históricamente bajos, 1,15, que es casi tan bajo como el mínimo alcanzado en la era Thatcher. Hoy está en 1,12 y pico y algunos piensan que veremos la paridad entre el dólar y la libra, algo inédito
en la historia. Incluso algunos dicen que veremos la paridad de las tres monedas, el euro, el dólar y la libra, que tendrán todas el mismo valor. En cualquier caso, el balance en términos de la libra del reinado de Isabel II es que el valor de su moneda se ha dividido casi por 3, de 2,8 a 1,15. El segundo gráfico guarda relación con el de la libra, es el peso de la economía británica en la economía mundial. Si dividimos el PIB real del Reino Unido entre el PIB real mundial, el resultado se presenta en el gráfico 2. En 1952, cuando Isabel II llega al trono, el PIB británico representaba casi el 10% de la economía mundial. Cuando finaliza por su fallecimiento su reinado, apenas representa el 3,6%. Es decir, más o menos como ha ocurrido con la libra, el valor del peso del Reino Unido en la economía mundial se ha dividido por 3 en estas 7 décadas. Alguien puede decir con razón, bueno, este gráfico es un poco injusto porque todos los países occidentales han perdido peso en la economía mundial a medida que los países emergentes, China, India y otros asiáticos, han ganado peso, relevancia en la economía global, dado sus fuertes tasas de crecimiento. En el indicador que hemos hecho en GATE, Gravity Center Gate, hemos recogido estos desplazamientos del centro de gravedad económico mundial desde el Atlántico Norte hacia el Pacífico. Y es verdad que todos los países occidentales han perdido peso en el mundo, pero unos han perdido más peso que otros y el Reino Unido es de los que más pérdida de relevancia ha sufrido. Hay varias cosas relevantes en este gráfico. La primera es que Francia divide su importancia relativa por 2, mientras que el Reino Unido, como ya hemos visto, lo hizo por 3. La segunda es que Francia se mantuvo relativamente estable hasta el año 1980, el 5,5% de la economía mundial. Todo lo contrario de las 3 primeras décadas de Isabel II, donde fue muy intensa la pérdida de relevancia de su economía. De hecho, ambas economías, la francesa y la británica, coinciden en 1981-82. Una pesa el 5,4 y la otra el 5,3, prácticamente idéntico, curiosamente en plena guerra de las Malvinas. Y la tercera es que, pese a la insistente campaña que ya empezó Thatcher en sus tiempos y luego buena parte de los políticos conservadores, la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea no le ha ido mal, porque si se fijan, su pérdida de peso se frena a finales de los años 70 e incluso se mantiene hasta 1990, cuando se une al mecanismo de cambios del sistema monetario europeo. Y la cuarta es que este deterioro del peso de Inglaterra del Reino Unido en la economía mundial se ha vuelto a acelerar en este siglo. Esto ha sido común tanto a Francia como a Inglaterra, es verdad, y de hecho la francesa ha divergido incluso algo con respecto a la británica, ha caído más. En el gráfico 4 repito este mismo ejercicio, pero en vez de PIB lo hago sobre las exportaciones de bienes y servicios para medir la relevancia de cada país en el comercio mundial. Y los resultados son incluso más llamativos. Empezamos al principio, 1952, también las exportaciones británicas representaban el 10% del comercio mundial, casi el doble de las francesas. Sin embargo, la caída de la relevancia del Reino Unido en el comercio mundial ha sido muy brusca, se ha dividido por 5. Recuerden que el PIB se dividió por 3, hasta representar en la salida del reinado de Isabel II apenas un 2% del comercio mundial. Y todo ello ha ocurrido a pesar de la fuerte depreciación de la libra esterlina, que debería haber ocasionado una mejora de la competitividad de las exportaciones del Reino Unido. Francia también ha caído el peso de sus exportaciones, pero solamente lo ha dividido por 2, exactamente lo mismo que le ocurría con su PIB. Y desde 1952 hasta prácticamente finales del siglo XX, Francia mantuvo el peso de sus exportaciones por encima del 5% del total del comercio mundial. Como ocurría con el PIB, podemos ver en el gráfico que no ha sido la pertenencia a la Unión Europea la causa de esta pérdida de relevancia del Reino Unido en el comercio mundial, porque el peso de sus exportaciones desde 1973, cuando se une a la Unión Europea, hasta 1996, está prácticamente estable. Y al contrario de lo que ocurría con el PIB, las exportaciones francesas adelantaron a las británicas en 1970 y se han mantenido por encima de ellas hasta la fecha. De hecho, con el Brexit se ensancha el gap entre las exportaciones francesas y las británicas.
A los economistas nos gusta medir el bienestar de la sociedad a partir de una variable que es la renta per cápita en términos reales y en moneda común, en este caso el dólar de Estados Unidos. Ponemos la renta per cápita de Estados Unidos, la renta per cápita del Reino Unido y la renta per cápita de Francia. Hay varios hechos destacables en este gráfico. El primero es que no ha habido convergencia en renta per cápita entre Estados Unidos y Reino Unido. Lo que nos dice la teoría económica es que los países más pobres convergerán a los más ricos porque tendrán una tasa de crecimiento mayor. Esto no ha ocurrido entre Estados Unidos y el Reino Unido. De hecho, incluso ha habido divergencia. Cuando murió Jorge VI, la renta per cápita británica era un 76% de la norteamericana y al morir Isabel II es solo un 74%, es decir, se ha separado incluso de la renta per cápita de Estados Unidos. El máximo acercamiento entre ambas es en 2003, en que supera el 83%. En lo que se refiere a Francia, al empezar el reinado de Isabel II, su renta per cápita era un 67% de la británica, se produce un fuerte proceso de convergencia. De hecho, la economía francesa, en términos de renta per cápita, adelanta a la británica en 1981-82, aunque esto probablemente esté explicado en parte por esa depreciación de la libra. Y luego se frena el proceso de convergencia, pero al terminar su reinado, el de Isabel II, Francia sigue en el 87% de la renta per cápita británica, es decir, 20 puntos por encima del arranque de su reinado. En el gráfico 6 recojo la tasa de paro. No ha habido ninguna tendencia en la tasa de paro al alza o a la baja. Sí que es verdad que lo hubo al principio del reinado, pero no en el conjunto de su reinado. El máximo de la tasa de paro, que casi llega al 12%, exactamente el 11,9%, tiene lugar en marzo-mayo de 1984, también en plena era Thatcher. Hubo otros picos, como en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria tras la ruptura del sistema monetario europeo en 1992, crisis que también sufrió España y otros países, y las burbujas asociadas a la gran recesión en 2008-2012. Al fallecer la reina Isabel, la tasa de paro se sitúa en el 3,6%, muy por debajo de la media de las últimas 7 décadas, 5,6%, aunque es verdad que sale del trono con una tasa de paro más alta que la que había cuando lo heredó, que fue el 2%. Y finalmente, en lo que se refiere a la tasa de inflación, su evolución mensual se recoge en el último gráfico. Ha habido unos picos de inflación que lógicamente se asocian a las dos crisis del petróleo que ha habido. Una, la de 1973, como consecuencia de la guerra del Yom Kippur, y que provocó un máximo de inflación de cerca del 25% en el Reino Unido. Y luego la vinculada a la revolución iraní en 1979, y en el que la inflación llegó al 18%. También ha habido otros episodios inflacionistas, con las burbujas de 1990 y de 2007, que fueron previas a las respectivas crisis que hemos contado al explicar el paro. Pero nada comparable al actual choque de oferta, precios del gas, del petróleo y de los alimentos, en el que la inflación británica ha vuelto a escalar hasta el 10%. Prácticamente es la misma inflación que había cuando empezó el reinado de Isabel II. Es decir, casi todo ha cambiado, pero en cambio el valor del ritmo de subida de los precios cuando ella llegó ha sido prácticamente el mismo, 10%, que cuando ella falleció. Aunque en Gate analizamos tendencias globales y no nos centramos en un solo país, en un país determinado, sí que hemos considerado conveniente hacer un balance del reinado de Isabel II por la importancia histórica que ha supuesto este episodio en la historia mundial, y es la pérdida del peso del Imperio Británico, iniciado ya en la Segunda Guerra Mundial, y la sustitución de esa hegemonía por Estados Unidos, hasta llegar al final de su mandato, donde Estados Unidos también da muestras de entrar en decadencia y empieza a emerger China como el nuevo gigante mundial. Por supuesto que en Gate dedicaremos próximas ocasiones a analizar estas evoluciones económicas.